Que hay, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura y el día de hoy quiero comentar una noticia que vi hace poco, la semana pasada. Sé que esta noticia tiene ya más de 2 años. Fue en el 2019 las palabras que la doctora Ana María Polo dijo, afirmando que la iglesia desaparecería porque Dios no existe. Y más adelante del reportaje de sus palabras dice que la iglesia va a desaparecer porque no se ha adaptado a los tiempos que estamos viviendo, no se ha adaptado ni sujetado a la ideología de género, y que en su corte ella es la máxima autoridad, ¿no? Que en su corte la máxima autoridad no es Dios, sino que es ella. Primero de todo quiero comentar y afirmar de que el Salmo 14 dice que afirma el necio en su corazón no hay Dios. El necio, porque en ese contexto se refiere a alguien que más bien reincide en una cosa que ni siquiera tiene fundamento, sino que es un pensamiento continuo que no tiene fundamento, porque los cielos cuentan la gloria del Señor. Romanos 1 habla de que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas invisibles, y todo ser humano tiene la concepción en su mente y el posible reconocimiento y la facultad de evaluar la creación, de ver todo lo que hay, la complejidad, el ajuste fino del universo, y entender de que hay un creador, de que no todo se hizo de la nada, de que no somos producto de la casualidad, sino que el Señor creó el mundo. El hecho de que la tierra esté en ese lugar exacto, ni tan cerca del sol para que nos quememos, ni tan lejos del sol para que nos muramos de frío, toda la creación en sí da fe de que Dios existe, y que es una necedad afirmar de que Dios no existe. Y es curioso que la Biblia ya viene hablando de los ateos miles de años atrás, como la Biblia viene afrontando esta situación miles de años atrás, y el salmista también en su tiempo sabía y habría conocido personas que afirmaban que Dios no existe. Así que el hecho de que Ana María Polo diga estas palabras no sorprenden, porque no es la única. Otras personalidades como Friedrich Nietzsche, otros filósofos, Bertrand Russell, Sartre, afirmaron de que Dios no existe, pero totalmente errado, y estas personas más bien han muerto y con consecuencias de estas acciones. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche terminó loco por como castigo de Dios por negar su existencia. Ciertamente debo afirmar con vergüenza, y bueno, arrepentido no, pero sí con vergüenza, de que durante la universidad, cuando llegaban las tardes y vivía donde mi tía, frecuentaba este programa y veía este canal, ¿no? Como los casos que ella exponía, todo eso, y más de una vez noté que ella en sus programas traía que si a un pastor o a un sacerdote, y siempre el papel que les daban o que querían transmitir era una cuestión de persona necia, de persona religiosa, con valores retrasados, desfasados, de que un padre golpea a su hijo porque era manerado, era homosexual. Entonces el cristianismo lo que hace es oprimir a los homosexuales. Ciertamente podrán haber existido noticias en las que cristianos o personas han golpeado a homosexuales, o hayan flagelado o actuado de forma incorrecta. Estamos en contra de cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de trabajo forzoso, el cual sí hacen los comunistas y ateos chinos, por ejemplo. Y esperemos que este video no sea penalizado por decir que los chinos y los comunistas tienen campos de concentración donde o varonizan. No, esa palabra no existe, donde más bien imponen el hecho de ser varón a las personas que ahí colocan. Hace poco había una noticia en la que en la televisión china no iban a permitir personas amaneradas, pero ¿qué? Todo el mundo calla eso, obviamente, porque es China, porque lo que representa China, porque ellos son comunistas, porque van de la mano del progresismo. Eso lo calla todo el mundo, ¿no? Pero cuando un cristiano denuncia el homosexualismo, es homofobia. Entonces ahí podemos ver la doble moral y cosas que Ana María Polo nos dice, ¿no? Otra situación que también me causa curiosidad es que quisiera ver a esta doctora hablando en contra del Islam, o por qué no dice Alá no existe, por qué no ataca al Islam como tal, porque sabe lo que le pasaría, ¿verdad? Porque los musulmanes actúan de forma muy distinta que los cristianos, y
obviamente es inteligente ella para saber con quién meterse, ¿no? Pero bueno, es algo que, como dije en el video de Luisito Comunica, que está también en el canal, pueden acceder a él. Esto no nos sorprende, ¿no? Son personas que quizás, ella viene de Cuba, han tenido situaciones difíciles, han vivido situaciones de sufrimiento, situaciones en las que quizás ya no han visto a Dios, pero cualquier situación, Dios la va a juzgar al final del día, al final del momento. Hitler hizo todo lo que hizo, pero no fue omnipotente. Dios le tuvo un final y al terminar sus días, al terminar su desempeño, el Señor colocó un final para él y él no pudo gobernar el mundo como quería, más bien murió desterrado solo. Hay muchas teorías, si se fue a Argentina, no quiero caer en estos detalles, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el Señor coloca límites, le entrega poder a la gente, pero luego coloca límites y castiga y lleva a juicio así como él lo quiere, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sufrimiento en el mundo no quiere decir de que Dios no existe. Ciertamente, el dolor y el sufrimiento muchas veces son causas que el hombre genera, también pueden ser procesos que Dios quiere enseñar, procesos por los cuales quiere hacer que pase una persona para enseñar. Otra cosa es el libre albedrío. La persona tiene libre albedrío para hacer con su vida lo que quiera y también ofender a otros, dañar a otros. Y muchas de las personas que dicen que Dios no existe porque hay tanta maldad en el mundo, ellos no ven la maldad que sale de ellos. Siempre ven, no, maldad aquí, maldad allá, pero de ellos nunca sale maldad. Y eso es algo errado, porque hasta de mí sale maldad. Hasta de los cristianos sale maldad. La única diferencia entre un creyente y un no creyente, o una de las diferencias que tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a luchar con el pecado para que éste no se enseñoree, y es imposible que se enseñoree porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a luchar con ese pecado. Entonces, el sufrimiento en el mundo no es el máximo argumento para decir que Dios no existe. En este caso de la doctora Ana Maya Polo, que yo podría pensar que esto también se debe a su situación de vida, que quizás fue difícil en Cuba, el conocimiento que tenemos de los hermanos cubanos, de los creyentes cubanos que no pueden hacer cultos en la calle porque es complicado. Todo esto lo entendemos, ¿no? Pero el Señor igual tiene a su iglesia en Cuba y la iglesia del Señor no va a desaparecer, como ella dice que la iglesia va a desaparecer porque Dios no existe, pero la palabra también dice de que la iglesia va a prevalecer aún por encima del Hades. El infierno en sí, no va a superar a la iglesia, sino que la iglesia va a avanzar y llegará un momento en que toda la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Y los países donde las personas no entienden, que no saben ni siquiera que existe Cristo, no han escuchado de Cristo por simplemente el hecho del idioma, que están en lugares recónditos, que es difícil acceder. Va a llegar un momento en que el Señor va a llenar la tierra de su gloria, de su conocimiento, y ahí vendrá el fin. Entonces, podemos entender que, eso lo explica Apocalipsis, podemos entender de que la iglesia se va a mantener, va a prevalecer, y más bien los ateos van a morir uno tras otro, y van a pasar esta vida, y el Señor siempre va a ser glorificado. Y quiero comentar también de que esto que ella dice que la iglesia no se ha adaptado a los nuevos tiempos y no se sujeta a la ideología de género, los cristianos y la iglesia cristiana, la verdadera iglesia del Señor, jamás se sujetará y tendrá fidelidad absoluta a nadie, ni a gobierno, ni ideología, ni a BLM, a nadie. Nosotros solo nos arrodillamos, como dice una imagen de los hermanos polacos, y sería bueno hacer un video, solo nos arrodillamos ante Dios y ante la mujer que va a ser nuestra esposa, pero no nos arrodillamos ante ninguna ideología, solo ante Dios. Dios, el Señor, el soberano, el eterno, es el único digno merecedor de nuestra lealtad absoluta. Ningún gobierno, ninguna ideología, nada. Solo el Señor es digno de que coloquemos nuestra rodilla en tierra para adorarle a Él. Así que si otro ser humano quiere rendirle culto a la ideología de género, a la lucha contra el racismo, para no mencionar estos grupos, que lo haga, pero la iglesia es del Señor y la iglesia, como le pertenece al Señor se le sujeta. Así que está equivocada Ana María Polo si pretende que aceptar a la iglesia cuando la iglesia acepta la ideología de género. Entonces ella no tiene la concepción de iglesia fundamentada en la palabra, porque para ella la iglesia es un estorbo. Para ella la iglesia sería útil si cree o practica todo lo que ella cree y se va con el mundo y con la corriente, cuando el Señor nos dice que no debemos conformarnos al mundo, no debemos
adaptarnos al mundo. Romanos capítulo 12 es claro. Entonces la iglesia está es para hacer sal y luz. Para hacer sal y luz, no para adaptarse, para formar parte. Y obviamente ella está equivocada porque no entiende la concepción de iglesia teológicamente hablando. Y por último quiero comentar su tercera afirmación, que ella dice de que en su corte ella es la máxima autoridad. Lo que ella no sabe es que esa corte y esa autoridad que ella tiene fue dada por el Señor, y el Señor le va a pedir cuenta. No sé si hoy, mañana, pasado, el Señor sabe en su momento y le va a pedir cuenta. Y el hecho de que ella se gloríe o se jacte, decir que es la máxima autoridad allí, no quiere decir que ella es la máxima autoridad en el mundo. El Señor gobierna el mundo, ejerce su poder sobre el mundo y hace juicios como Él quiere, y Él es la máxima autoridad que está encima de ella. Lo que pasa es que ella no reconoce un Dios, y es evidente que pasa lo que pasa, que cuando el ser humano no reconoce a Dios, se coloca a Él como esa máxima autoridad, ¿no? Y por eso es lo que ella hace. Ella dice, no, yo soy la máxima autoridad aquí, es decir, le quita el lugar a Dios y se coloca a ella, y eso es algo típico, porque el ser humano siempre tiene esa tendencia a ser idólatra. El Señor colocó esa necesidad espiritual en el ser humano, pero el ser humano quiere satisfacerla con cosas corruptibles, bien sea con él mismo o con otro objeto, pero rechazando a Dios. Así que su comportamiento es algo que se repite a lo largo de los años con los ateos. Y bueno, hermanos, esa es mi opinión acerca de estas afirmaciones de la doctora Ana María Polo. En lo personal no voy a decir, no, que el que vea el caso cerrado está en pecado, que el que vea caso cerrado es un hijo de Satanás. No voy a afirmar esto, pero sí pienso de que ella tiene un sesgo y de que lo que transmite es una forma errada de la iglesia cristiana. El hecho de que una persona golpee a su hijo o algo así, si es que ese es el caso, por ser homosexual, no quiere decir que la verdad del Señor debe ser negada o debe ser rechazada. El hecho de que una persona se vista de Batman, se vista de guasón y mate y dispare en un cine, como ha pasado en Estados Unidos, no quiere decir de que vamos a eliminar las películas de Batman, de que tenemos que eliminar DC, tenemos que eliminar Marvel porque vino un psicópata, un loco y hizo tal cosa. Entonces debemos tener cuidado con estas distorsiones, las cuales no son la verdad centrada. Nosotros predicamos un amor, un evangelio de amor, pero el amor promueve y más bien anima al arrepentimiento. El Señor amó a las prostitutas, pero no le dijo a las prostitutas que siguieran siendo prostitutas. El Señor amó a los cobradores de impuestos, pero no le dijo a los cobradores de impuestos que siguieran cobrando impuestos. No les afirmó su comportamiento, les motivó al cambio, les motivó al arrepentimiento. Y eso es lo que hacemos los creyentes, motivamos al arrepentimiento basados en la palabra. Ciertamente estamos en contra de cualquier abuso y no somos como los ciertos países, ciertas comunidades que ellos sí las ejercen, pero como tienen el apoyo internacional por ciertas situaciones, ¿verdad? Bueno, sobre esas personas no hablan, pero sobre los cristianos sí. Entonces, esto es algo que está parcializado. Y bueno, hermanos, tengamos cuidado con lo que consumimos, con el contenido que consumimos. Y bueno, hermanos, también consumamos contenido edificante, contenido que nos ayude a crecer en los caminos del Señor y a crecer como creyentes, hermanos. Sin más que decir, un saludo, Dios les bendiga, un abrazo, hermanos.